Hola, soy yo otra vez. Y te vengo a decir, a recordarte y a darte testimonio de que para Dios no hay nada imposible. Nada. Nada es imposible para Dios. No solamente Él nos los recuerda y nos los dice, sino que yo quiero que tú sepas de mi boquita, de esta princesita consentida, ¿verdad? Que también ha pasado por desiertos y por muchas cosas, que tú sepas cosas que te den ánimo y que te recuerden que no hay nada imposible para Dios. Te quiero hacer como un resumencito así de algunas cosas. Fíjate, cuando mi hijo tenía 7 meses en mi barriguita, ahí lo sacaron de emergencia, gracias a un milagro de Dios. El médico lo sacó porque tenía sufrimiento fetal. Enseguida él entró a terapia intensiva. Después de 1 hora de nacido se descompensó completamente con hipotermia, hipoglicemia, hipotonia. Y mi hijo estaba en terapia intensiva. Al día siguiente la doctora de terapia intensiva, neonatólogo, pediatra, decía: no tengo nada que hacer, no sé qué le voy a decir a la mamá, no le pongo todos los valores. Él tenía las manitos moradas, totalmente moradas, desnudito, con una cámara llamada Oxyhood, con toda la cara tapada. La primera vez que yo vi a mi bebé era totalmente tapado de tubos, de tapes, las manos moradas. Y cuando yo le hablé, él movió las manitos, porque él me reconoció la voz y fue un momento muy, muy emotivo para mí. Y la doctora decía que él que no sabía qué iba a pasar con mi hijo, porque sus pulmones no estaban funcionando, los alvéolos se le habían pegado. Y yo siempre tuve fe de que mi hijo iba a vivir, de que era un gran guerrero de vida, de que Dios lo iba a sacar, que para Dios no había nada imposible. Y así fue. Hoy en día, y mi fe era inmensa, nunca dudé, siempre confié fue en Dios, siempre mi fe estuvo, mi vista en Dios. Mi bebé salió adelante. A los 2, 3 meses, él no sostenía la cabecita, lo llevó a un neurólogo, le hacen un eco y dicen, él tiene un derrame cerebral, hay consecuencias, no sabemos si va a caminar, no sabemos si va a hablar, no sabemos. Yo lo anulé y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Hago lo que tenga que hacer, lo llevo a un centro de desarrollo infantil. Yo oraba mucho en esa época, mi tía oraba, mi familia oraba, siempre fuimos personas de fe, de oración. Y, y lo hice todo lo que teníamos que hacer, las terapias. Y yo declaraba y sabía que Papito Lindo me iba a hacer un milagro, que para él no había nada imposible. Y aunque los médicos decían que no sabía si él iba a caminar, yo decía que él sí iba a caminar, que no iba a tener ninguna consecuencia. Y así fue. El neurólogo lo evaluó y dijo, wow, esto es impresionante. Cuando estaba creciendo ya mi hijo, lo querían etiquetar de asmático, porque él tuvo un problema en los pulmones, inclusive en mi familia también. No, él no es asmático. Él no es asmático, simplemente tiene una condición ahorita de pulmón, tiene que tener un tratamiento por un tiempo. Y no permití que se etiquetara, lo rechacé como asmático. Y mi hijo hoy en día no es asmático, no tiene consecuencias. Y todo era gracias a los milagros de Dios. Eso es para que vean lo que hace la fe. El enemigo me quiso hacer dudar, el enemigo me quiso quitar la vida de mi hijo y no fue así porque nunca dudé. Siempre mi fe era cada vez más fuerte, mi vista estaba puesta en Dios y eso es por decirle uno de muchos testimonios, ¿verdad? Así como también en algún momento, por muchos, muchos, muchos años, yo oraba, yo estaba sola aquí en Estados Unidos con mi hijo y yo oraba desde hace muchos años por algo que parecía imposible. Y yo decía, no importa, yo igual se lo voy a pedir a Papito Lindo, que mis 2 hermanos, mis únicos 2 hermanos, que pudieran vivir cerca de mí. Esa era mi oración, que vivieran cerca de mí, que vivieran legalmente en este país. Uno de mis hermanos decía que él no se venía para Estados Unidos, ni regalado. Y el otro que se quería venir decía, no, sí, pero no tengo cómo irme. Pues Dios hizo cosas maravillosas, cosas grandes, movió y movió, movió. Y hoy en día mis 2 hermanos viven cerca de mí.
Uno vive a 4 horas, el otro vive a 2 horas y media, vive legalmente aquí. Y tengo la bendición de disfrutar a mis sobrinos y de verlos a ellos de vez en cuando. Es para que vean ustedes cómo Dios hace las cosas. Hace 5 años eso parecía imposible. También hace 5 años yo, por decisión propia, ¿verdad? Por estar con mi familia, de cuidar a mi hijo, cuando yo llegué aquí recién casada, yo tomé la decisión de retirarme del mundo corporativo, en el cual yo era muy exitosa y me encantaba mi carrera, y trabajar sola como contratista, como empleada, emplearme yo misma, tener mi empresa con medianas y pequeñas industrias. Y bueno, porque era una decisión personal, ¿verdad? Pasaron 7 años y luego Dios me dice un día que vuelva al mundo corporativo. Es prácticamente, Él me da una orden. Y fue un poquito difícil para mí porque, bueno, ya mi hijo sí tenía 14 años y yo no lo quería, ya yo estaba sola con él, no lo quería dejar solo, pero Dios me dice que vuelva al mundo corporativo. En ese momento parecía imposible que a mí me pudieran contratar de nuevo en el mundo corporativo con un buen sueldo, haciendo lo que yo siempre había hecho en el pasado, que era lo de gerente del cambio, manejo del cambio organizacional, porque yo tenía un gap de 7 años donde yo no estuve en el mundo corporativo, donde yo hacía proyectos muy pequeñitos, donde hice varias cosas a la vez. Hacía eso, pero en muy pequeña escala. Y era difícil hasta demostrar que yo había estado haciendo eso, ¿verdad? Y por supuesto, mi sueldo era variable, entonces había muchas cosas que costaba que en el mundo corporativo a mí me contrataran de nuevo en esa área que a mí me apasionó por muchos años, 14 años que yo hacía. Pues hoy en día trabajo en esa área, en el mundo corporativo, con el sueldo que siempre había querido, haciendo lo que a mí me gusta y en una posición más bien de consultora, de experta, asesorando a los demás. Eso lo logré yo en pocos meses, inclusive entré por una puerta de otro perfil y luego salté a ese en pocos meses. Yo diría que a los 5 meses de haber entrado al mundo corporativo, que de paso ya era un milagro, entré por otra puerta como Dios me lo quiso, ya yo estaba trabajando en esta área. Esos son milagros, milagros tras milagros, ¿verdad? Mi historia de mi desierto, que está en otro video, también son cosas que parecen a veces imposibles. La restauración de la relación de mi hijo con Dios y conmigo después de varios años. Es algo reciente, pero también son cosas que parecían imposibles, pero siempre tuve fe y es un milagro de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y en este momento hay otras cosas que están en progreso, que Dios quiera pronto se las pueda contar. Y lo que sí les puedo decir es que mantengan sus ojos en Dios. Lo que vemos aquí ahorita, yo estoy pasando por algunas situaciones que no tienen nada que ver con lo que Dios me ha mostrado, con las promesas que Él me ha dado, con las profecías que Él me ha dado. Lo que veo frente a mí es desmotivante, es triste, a veces te provoca así como, wow, esto no es, Señor, lo que yo esperaba, esto no tiene que ver nada con lo que tú me estás mostrando, pero yo mantengo mis ojos en Él, y estoy segura que en poco tiempo les volveré a hacer otro video contándole todas esas cosas que parecían imposibles, pero yo sigo con fe y porque sé que Él todo lo puede y que Él es un Dios de milagros. Quería darte esta palabra para que no te desanimes, para que sigas con fe. No permitas que el enemigo te desanime y te cree dudas. Jamás no permitas que una duda entre, porque al momento que entre una duda en ti, tú haces que se paralicen muchas bendiciones, ¿ok? Y que esas dudas justamente hagan que esas cosas se vayan. Entonces, no. Fe, fuerza, adelante, mantén tus ojos en Cristo, mantente en oración. Papito lindo es grande, poderoso, el Rey de Reyes, hacedor de milagros. Ese es su negocio. Y además, para Él no hay nada imposible y te ama. Y Él dice, pide que yo te lo doy. Así que lo que tú le pidas, Él te lo va a dar, eso o algo mejor.
En el poderoso nombre de Jesús, declaro bendiciones en tu vida, declaro milagros, breakthroughs y que todo lo que te pertenece y que tú tienes en tu corazón, que Dios abra los cielos para que se cumpla su destino en tu vida, para que se cumplan esos milagros, para que haya esos rompimientos y esos breakthroughs, para que se alineen los cielos y los ángeles y se cumplan todas esas cosas en tu vida, que aunque parezcan imposibles, ya Dios las ha hecho realidad. En el nombre de Jesús, amén.